Piali, no toca lilical Ashan tlen tlaxco tonali ticatej ipan tonali matlacli Juan J. Iscuintli. Hoy, 13 de septiembre, desde el mediodía, iniciamos este tonali 13 perro, una coordenada del rumbo del norte del Mitlampa. El color es el blanco. Bueno, aquí es una noche maravillosa, está muy fresca, está el cielo nublado, a lo lejos se escucha la Xucoatl, se avecina tal vez un chaparrón más fuerte al rato, espero que sea justo en la medianoche, porque hoy estamos invitados en este cierre de la trecena Setecpac a ir nuevamente a ese lugar de creación y de silencio, donde crujen las lajas de obsidiana al Mictlán. Y miren, esta trecena estuvo regida precisamente por Mictantecutli y en la corregencia estuvo Tonatio. Bueno, todavía porque este tonal y esta trecena terminará mañana, cuando el sol alcance su cenit. Pero hoy estamos muy contentos porque el señor Mictantecutli, a través de Iscuintli, nos va a guiar a ese Mictlán. Vamos a ir contentos porque él es el regente de la trecena, Mictantecutli, y también es el regente de Iscuintli. Así que las puertas del Mictlán nos están esperando. La señora Mictecacihuatl seguro que ya puso una cama de flores para que podamos retozar ahí con ella. ¿Y a quién tenemos en el numeral 13? A la señora de la falda de estrellas, Acitlalinicue, que es la misma Tonacacihuatl en su advocación de principio femenino antiguo, anciano. Es la abuela que nos abraza. Ella con sus garras de águila juega con las estrellas y tiene como acompañante Altos Nene, la guacamaya verde. Este verde que alude también a la belleza, al cultivo, porque es el mismo color del maíz. Y el maíz, que está divinizado a través de Sinteot, nos acompaña hoy como Señor de la Noche. Yo me he puesto este rebozo blanco con un bordado verde, que es precisamente el bordado del maíz. Esta obra textil es de allá de Mitla. Y bueno, pues en honor a los seres divinos que se conjugan o que danzan en este tonali, me he puesto este rebozo maravilloso. Y quiero compartirles las letras para este tonali. Y dice así: en esta húmeda noche, cuna de silencios, el cielo es el manto de Citlalinicue, divino principio femenino, y la Matecutli también la llaman. La anciana sabia esta noche ha rasgado su falda para mostrarnos sus ojos estelares. Escucha, corazón mío, a lo lejos canta la Xucoatl, su silbido de fuego y fin. La jornada del Señor del Mictlán llega a su final con la trecena. El pedernal que nos obligó a vernos el rostro ha de reposar. Mictantecutli, Señor de la quietud sagrada, nos tiende su mano descarnada para llevarnos al sueño más hondo, ese donde el espíritu se desnuda hasta el hueso. Es la hora del numeral 13, la hora del florecimiento que nace en la oscuridad más pura. Y no temas, caminante, pues a tu lado anda Iscuintli, compañero de lealtad callada, tibio farol en la negrura. Él, que conoce las corrientes del río Chiconahuapan, te llevará por el paso seguro. Su ladrido es eco de tu propio corazón que te dice: confía que yo te cruzo. En esa ribera de sueño, bajo la mirada de Citlalinicue, cuya falda es todo el firmamento, entenderás. Verás que los huesos de tus antepasados son también los tuyos. No ruina,
sino semilla de eternidad, y oirás el canto del tosnene, la guacamaya de la abuela, que es promesa de retorno. Matlactli Huanyeiscuintli nos abre los cielos interiores, y al volver, al despertar de ese sueño en el regazo de Mictecacihuatl, no seremos los mismos. Brotaremos del Mictlán no con la piel antigua, sino como el maíz tierno y sagrado, con la fuerza de Cinteotl. Cada grano de nuestro ser es una perla de jade cargada de tona. El sol que hemos cultivado en la más profunda oscuridad se mostrará. Seremos al fin nuestro propio y divino sustento. Estamos en la celebración de obtener un ladrillo más del tiempo y nuestro conjuro es el siguiente. Yo me reconozco en Matlactli Huanyeiscuintli. Soy, por tanto, la lealtad incondicional que guía a través de la oscuridad y la generosidad que no pide retorno. En mí habita el gozo de recorrer nuevos caminos, pues sé que toda senda me lleva al sagrado umbral de Mictantecuhtli y Mictecacihuatl. Ahí en su quietud reclamo mi herencia, la memoria que vive en mis huesos y la inteligencia que brota del silencio. Hoy yo mismo soy la sagrada transición, el flujo sereno que cruza los ríos de la transmutación para renacer cargado de tona como Cinteotl. Un placer compartir. Quiero mandar un fuerte abrazo a mi amiga Carla, que está celebrando hoy su tonalversario, Matlactli Huanyeiscuintli. Mira que con ella siempre ando de patita de perro y quiero decirle que extraño esos viajes. Hace, yo creo que unos 4 años, en estas fechas, andábamos allá en las montañas y después nos fuimos a la playa. Fue un recorrido muy bonito. Y bueno, pues a todos los que les guste andar de patita de perro, pues festejen hoy este tonali. Vayámonos de patita de perro a ese mundo onírico, a ese lugar en donde crujen las lajas de obsidiana. Vamos a fumar tabaco con la señora Mictecacihuatl. Es que ella tiene su pipa en las representaciones de los Amoxtin. Así que bueno, ¿por qué no? Se vale. El tabaco es ceremonial y también vamos a beber pulque, vamos a beber cacao, vamos a disfrutar de ese espacio, de esa probadita del Mictlán. Allá nos vemos. Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Esta lectura diaria del tonali es una ofrenda amorosa que hago desde la amistad que simboliza Iscuintli. Gracias por permitirme entrar a ese rinconcito en donde ustedes sueñan, construyen y reconocen su esencia divina, su hogar. Pues, Timotasquemostla.